Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo de Libros y Más. Yo soy Ana Moraga y en este capítulo estamos junto a Carolina Mardones, periodista y escritora de T13.cl. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, un poquito ansiosa por ser mi primera participación, pero bien. ¿Y Qué tú? bueno. Bien, bien. Vamos con calma. Bueno, ¿de qué se trata el capítulo de hoy? Hoy vamos a hablar sobre casos policiales que han ocurrido en Chile y que se han tratado en la literatura. ¿No es así? Exactamente. Tenemos varios ejemplares, por ejemplo, acá ahora, que han tratado de diversos crímenes a lo largo de la historia, no solamente ahora en el Chile actual, sino son condenas, por ejemplo, tenemos más adelante para detallar la primera mujer condenada a muerte en Chile, que fue un hito histórico y judicial. Ese es el caso de Corina, ¿no es así? Exacto, que viene en el libro Las homicidas, de Alia Trabuco, donde viene una recopilación de mujeres homicidas a lo largo de la historia de Chile, donde destaca la historia de Corina, que fue una mujer que intentó mediante brujería asesinar a su marido, y porque claro, ella tenía una relación era amante básicamente de su profesor de piano, y hicieron un plan para matar a su esposo, y ella fue la autora intelectual de este plan. Y a ella se le juzgó aún más por ser mujer, porque era aún más terrible que una mujer cometiera ese acto contra su esposo. Oye, pero ¿esto es brujería o desde la prensa o inventaron que Es una brujería? mezcla de todo, porque ella igual acudió a una bruja, entre comillas, para que le hiciera ciertos embrujos para terminar con la vida de su pareja, pero también la prensa aprovechó en ese tiempo, porque más o menos lo que explicaba la escritora, que es Alia Trabuco, chilena, es que la prensa buscaba básicamente explicar por qué una mujer, que era más o menos una figura delicada, que no podía asesinar a alguien, que no podía planear asesinar a alguien porque era una figura para estar en el hogar básicamente, cómo esta mujer había llegado a hacer esa cosa, a hacer el homicidio. Claro, es un caso súper fuerte. Y después no es el único. En parte con ese, después sigue con el tema de las cajitas de agua. Creo que es... A ver, déjame verificar mis notas porque no las memoricé. Es el crimen de Rosa Faúndez, que ocurrió en 1923, que pasó básicamente lo mismo, que era una mujer que asesinó y descuartizó a su pareja, que llegó borracho e intentó abusarla sexualmente, pero fue lo mismo que con Corina. La gente, la prensa, la justicia buscaba como rasgos en ella, como para poder justificar que una mujer pudiese cometer tal delito. Claro. Y esas son las notas que pone Alia Trabuco en su libro, que es una de las novedades que yo encuentro que hay en este tipo de libro. Por ejemplo, que ella pone notas de la autora o notas de la búsqueda, donde explica que ha revisado tantos libros y cuáles son sus percepciones cuando busca esto, cuáles son sus sentimientos, cuando se da cuenta cómo se trató en ese tiempo en los medios de comunicación estos casos. Y como paréntesis o al margen, viene también el caso de una asesora del hogar que envenenó la leche de los niños que ella cuidaba. ¿Y esto en qué año fue? No recuerdo muy bien, pero fue hace tiempo, Ya. como en los 80 creo. Ya, pero sí, bueno. fue después del crimen de Rosa Faúndez. Y ella toma este caso y se empieza a preguntar qué habrá sentido la asesora del hogar, qué la llevó, qué la motivó a hacer esto. Y creo yo, porque no he visto entrevistas de Alia, pero creo yo que eso la motiva a escribir su próximo libro, que es Limpia, que es una asesora del hogar que se ve envuelta en ciertas cosas, una cosa lleva a la otra, que no te puedo decir más porque es spoiler, pero la motiva a... como esas dudas que le generó en Las homicidas, las lleva a darle respuesta, pero desde la literatura, en Limpia. Claro. Y lo otro es que este Limpia yo lo recomiendo mucho, es muy muy bueno, y de hecho está como audiolibro. Yo lo escuché
mientras viajaba en el metro o mientras tenía ratos libres y no podía parar de escucharlo. Pero eso ya no es policial, es novela. Es novela, con tintes policíacos, porque, spoiler. Pero lo recomiendo mucho y de hecho quería dar el dato, que está en la Biblioteca Pública Digital. Uno puede acceder ahí de forma gratuita con tu clave, puedes crear un usuario, ya con tu clave ingresas y lo solicitas como audiolibro. Buscas el nombre de la autora, Alia Trabuco, Olimpia, y está el audiolibro y bajas la aplicación al celular y en esa misma aplicación abre el reproductor y lo puedes escuchar a tu ritmo. Y es muy, muy cómoda, es muy, muy simple ser socio de la Biblioteca Pública Digital, igual que Bibliometro, que me ha salvado muchas veces. Y ahí solamente, cuando yo por lo menos hice el trámite, solo se necesitaba el comprobante de domicilio y se hacía el trámite por la web. Excelente. Que es de ahí de donde yo saqué esta otra hermosura, que es acá? Crímenes Macabros. Oye, que tiene su... trágico. Sí, de hecho la portada no ayuda mucho, Sí, como que para... la portada da la sensación, muy sensacionalista, la verdad. Da mucho miedo, igual porque es un cuchillo con sangre. Tiene su volumen 1 y volumen 2. El volumen 1 está en Bibliometro y el volumen 2 está en la Biblioteca Pública Digital, por si lo quiere leer. Y trae una recopilación de distintos crímenes. Ya no es como Alia Trabuco, que retrocedió mucho en la historia, sino que trae crímenes del 2008, 2018, algunos más nuevos como el crimen del profesor Nivaldo que comentábamos. Oye, pero es súper importante cómo estos hechos que se ven en las noticias, que uno los ve en la televisión o los escucha en la radio, pasan a ser parte de la literatura, que se hayan elegido para que formen parte de un libro. Yo creo que va igual en el nivel de impacto que han causado en la sociedad, ya sea por, como dice el título, lo macabro del crimen, quiénes son sus protagonistas. Por ejemplo, en Macabros viene la historia de Juanito Miranda, que su papá lo secuestró y lo asesinó porque la mamá le cobró pensión de alimentos. Claro. Entonces eso causó un impacto en la sociedad de ese tiempo. Del 2002 fue en Santana Antonio. Lo buscaron durante 10 días para después darse cuenta que el mismo papá lo había asesinado junto a su actual pareja. Entonces son crímenes que han ido marcando a la sociedad, una sociedad que a mi parecer va a los libros buscando respuestas, buscando el por qué se comete este crimen, por qué contra esta persona, o básicamente a veces por el azar. En las noticias aparece un tema que puede ser interesante. Claro. Y también, entre comillas, morboso. Por ejemplo, uno de los libros que más me gusta a mí es de Verónica Foxley, que es del crimen de los chilenos en Malasia, que se llama Agonía en Malasia, donde narra el homicidio de un ladyboy, donde condenaron a 2 chilenos de homicidio culposo. Yeah. Y ella viaja hacia allá, entrevista al círculo cercano, nos explica más o menos qué es esta figura de ladyboy, qué pasó con los chilenos que arrancaron hacia acá cuando fueron condenados, que en un momento se temió que fueran condenados a la horca, cómo estaban ellos en la cárcel, qué enfermedades tenían. Por ejemplo, estaban hacinados y tenían que cuidarse de los otros detenidos que eran bastante violentos. Esto es lo interesante de esos libros. Por ejemplo, en Macabros, cuando salió la historia de Juanito o muchas otras, yo recién había nacido, tenía un par de años. Entonces son historias que se pueden perder. Claro, que vuelven con los años y un familiar te dice, esta historia se parece a la de tanto. Y yo, ¿qué? ¿Cuál? No la conozco. Hasta que uno después llega al libro y también empieza a encontrar respuestas. Uno quiere saber más de esta noticia que quedó hasta ahí, pero ¿por qué se dio? ¿Cuál es la otra perspectiva desde los protagonistas que no fueron mencionados en otros medios? Y también con la historia de Malasia, que ahí tenemos a la autora que viajó. Entonces ahí tenemos nuevamente como una perspectiva distinta de un caso que generalmente son macros, se cuenta como lo general. Claro.
tienes como una visión más general que cuenta el corresponsal, que te cuenta cómo pasó esto con estos protagonistas, pero no va al detalle de ir con la familia o no va al detalle de explicar quién era la víctima, dónde nació, dónde se desarrolló, qué la llevó a trabajar en la calle, cuál era el ambiente donde ella estaba. Básicamente porque, claro, muchas veces uno lee relatos, ya sea en la prensa o en otros libros, donde se van solo al hecho. Uh-huh. Y acá va más allá. Otro libro donde también va más allá, y que yo lamentablemente no lo encontraba en versión física, porque es muy viejo, solamente lo pude comprar online, fue el 5 gotas de sangre, que relata el crimen de Antares de la Luz. Ya, ese caso está muy popular ahora por Netflix, ¿no? Exacto, y la autora habla en Netflix y claro, una parte de su investigación, de la serie, se basa en su investigación. Y ella cuenta, básicamente la duda que tenemos todos es cómo un grupo de personas que tiene un gran nivel socioeconómico logra caer en las redes de esta persona, Ramón Castillo, que se hace llamar Antares de la Luz, la reencarnación de Dios. ¿Cómo fue capaz, con su personalidad, a envolver a estas personas para que creyeran en él y llegaran al punto de asesinar a un recién nacido? Y, por ejemplo, yo un dato que no sabía era que cuando ya se sabe todo el crimen y las policías van a hacer la pericia a la fosa donde se quemó al recién nacido, sacaron restos de ADN y esos ADN recién pudieron ser contrastados con las 5 gotas de sangre que se les hizo al examen, se les hizo un examen al recién nacido que se hace a todos los recién nacidos y se cotejaron esos resultados. Si no se hubiese hecho ese examen al bebé, no se habría podido reconocer posteriormente y por eso se llama 5 gotas de sangre. Oye, qué fuerte. Es muy, muy fuerte. Si bien no tiene detalles como macabros, sí es muy fuerte leer el nivel de violencia psicológica a la que sufrían los integrantes de la secta por parte de Antares y hasta dónde estaban dispuestos a aguantar por no hacerlo enojar, porque era, claro, la reencarnación de Dios. Incluso el protagonista del documental, que no me acuerdo cómo se llama, que era un integrante de la secta, contaba que Antares vio como energía negativa en su gata, entonces lo obligó a matar a la gata. Y él aceptó. Entonces, como que te explica cómo llegó a envolver a estas personas para que actuaran a favor de él. Oye, y yo siento que incluso no es necesario que mencionen todos los detalles macabros para que el caso ya lo sea, porque de por sí la acción lo es. Claro. Pero que te expliquen en mayor detalle eso del gato y otras cosas, como que te hace pensar así como, ¿por qué? Como, ¿qué más viene ahora? Y claro, ahí se hace como una, por decirlo, no es un estudio, pero sí se busca analizar el por qué se llega a eso y por qué esta persona tiene esta personalidad que lleva a los demás a cometer esos crímenes. Uh-huh, exacto. Oye, a mí otro libro del que me gustaría comentar es ¿Usted sabe quién? De Rodrigo Fluxa, que es un periodista que también tiene otros libros policiales y que son bien conocidos, como por ejemplo Solo hace la noche, uh-huh, que cuenta la historia de Zamudio. Tenemos Crónica Roja también. Y en este caso, este libro que cuenta la historia de Vivian Heger. Sí. A mí en particular, yo lo leí hace muy poquito. Había leído otros trabajos de Rodrigo Fluxa que son bien buenos y me llamó la atención que él está contando toda la historia desde el comienzo, desde el día 1 en que se pierde la pista de Vivian Heger hasta ya el juicio contra Jaime Anguita y el sicario. Y me llamó mucho la atención que la redacción está hecha de tal modo que te increpa a ti como lector. Por ejemplo, sí, decía algo así como, estaba contando algún detalle de la declaración de Jaime Anguita y decía, pero cuidado, no quiero ser morboso.
o no seas morboso, eso ya se va a responder más adelante. Entonces eso como que te llame a ti, que te haga parte del libro, me gustó harto. Y era la primera vez que lo veía en un libro de este estilo, digamos. E incluso ese libro, él mismo es protagonista en una parte de la historia. Cosa que la mayoría de los autores odia hacer porque no es la gracia que ellos sean los autores, o sea, los personajes del libro, pero su participación también es clave para continuar la historia. Sí, eso me causó como entre gracia y novedoso, porque no lo había leído antes. Si bien había leído las notas de Alia Trabuco en sus investigaciones, el que increpara directamente al lector no lo había visto. Y me gustó, fue un recurso como entretenido, como para hacer la lectura más ligera dentro de todo el enigma que es este caso de Vivian. Claro, y otro de sus libros que mencionaba anteriormente es Solo sé la noche. La historia de Zamudio, que ahora es la ley Zamudio, y que también es otro caso que movió a la sociedad y que se hicieron acciones con respecto a... Siento que es un caso que también se puede ver en otras novelas policiales, donde... ¿Por qué nos quedamos solamente en que pasó algo terrible cuando se puede actuar? Por ejemplo, con los de Alia Trabuco, que ya, si bien son historias de 1900, también hay otros casos de femicidios, homicidios que se pueden llevar a la acción. Sí, eso es como que se ve muy... No sé si la gente lo juzga o es prejuicio, no sabría decirte, pero siempre se ve como a la crónica roja o a los temas policiales como algo morboso, como algo que se tiene como disfrutar en silencio, en una esquina, como para que no ser juzgado por, entre comillas, disfrutar el crimen, pero en realidad... están contando una historia que pasó y están tratando de dar respuesta quizá a preguntas que la justicia no busca responder. Por ejemplo, el por qué nace un asesino, por qué nace un crimen que lleva a una persona a dispararle a otra. Uno, por ejemplo, siguiendo con las homicidas, viene explicado el crimen de Carolina Engel, que citó a su pareja a un café del Hotel Crillon y le disparó en la cara y en varias partes del cuerpo, y como que se veía como casi crimen pasional, y lo de Alia va mucho más allá, va como tratando de explicar cómo llegó a pesar de que ella, Carolina, nunca habló sobre el tema, nunca entregó detalles, nunca explicó por qué lo hizo. Incluso viene una carta de Gabriela Mistral que ella intercedió por ella para que se le diera el indulto presidencial, el que finalmente se le da, y aún así ella no le respondió, porque Gabriela le escribió básicamente preguntándole por qué, pero ella nunca respondió. Ya. Entonces queda como en la bruma de misterio. Oye, ese es un datazo. Yo no tenía idea que Gabriela Mistral estaba metida en todo esto. De hecho, sí, aparece bien en documentos escaneados en el libro, también viene la carta, y es entretenido, te hace entender la historia del país de otra forma, no sé si más liviana, pero sí con más, sin prejuicio, sin... Por ejemplo, lo comparamos con la justicia ahora, que tiene perspectiva de género, versus esto, y hemos avanzado N cantidad en cuanto a los juicios que se llevan ahora, en cuanto al sistema de ahora, si lo comparamos con el sistema de antes. Es muy cierto, sí. La perspectiva de género en estos casos yo creo que está muy a favor de la historia. Sí. Pero aún así siempre hay que verlo todo desde toda la perspectiva. Claro, uno no puede leer un libro de, por ejemplo, un juicio de 1900 con los mismos ojos de ahora. Eso hay que tener cuidado, porque mucha gente los lee y se enoja. ¿Por qué el país era así? Pero hay que entender el contexto social que se claro, cuesta a veces, pero hay que tomar ese texto y llevar al Chile de ese tiempo para poder entender el por qué se tomaron esas decisiones, porque el Chile de hace
100 años no es el mismo Chile que tenemos ahora. Sí, muy cierto. Entonces, ¿cuáles son tus conclusiones con estos libros o algún otro que te gustaría destacar? Básicamente es que por favor lean novelas policiales. Uno de mis géneros favoritos. Y no sé si es que buscan, por ejemplo, para empezar, yo recomendaría mucho Macabros, que son historias cortas sobre distintos crímenes. Por ejemplo, aquí viene la historia de los hermanos Rojo, que es más antigua. En Macabros 2 viene la historia del profesor Nivaldo. Viene un crimen un caso de Juliana Acevedo, que yo lo recuerdo muy bien, pero yo estaba trabajando en otro medio y la policía de investigaciones, como pocas veces, requirió de la ayuda de la ciudadanía para poder identificar a la víctima y publicó, porque se encontró un cuerpo descuartizado en el río. Fue reconocida por sus huellas. Sí, no sabían de quién era, no tenían, las huellas dactilares no daban match con ninguna persona, entonces la policía publicó una foto de sus uñas y gracias al diseño de sus uñas la manicurista dijo, ella es. Y se ocupó a la ciudadanía como puente para llegar al culpable. Y eso pocas veces se ve desde la PDI, por lo menos yo no he visto muchas veces eso. Y recomendaría mucho empezar con Macabros, que es como, no sé si más liviano, pero es uno de los, es cortito, lo puedes leer como un caso ahora, otro caso después. Eso, puedes elegir como con cuál lo empezar. Que más te llame la atención. Y también con las homicidas yo la recomiendo mucho como para entender cómo era Chile antes, cómo era la justicia antes, cómo era la justicia y el país con las mujeres. Y como última cosita, recomiendo mucho que se hagan socios de Bibliometro y de la Biblioteca Pública Digital. Tienen muchos títulos nuevos, títulos antiguos, audiolibros, que sirven mucho para las personas que no puedan comprar los libros, pero yo sé que los libros son caros, pero está Macabros, por ejemplo, que conversamos acá. Hay libros de Alia Trabuco también, audiolibros. Están los libros de Rodrigo Fluxá, entonces no hay excusa que no hay acceso, porque sí puedes tener acceso yendo a Bibliometro o a la Biblioteca Pública Digital, pides la inscripción y te pueden prestar los libros al tiro. Sí, eso es muy cierto, así que están todos invitados a unirse a la lectura, leer más y adentrarse en este mundo, que puede ser distinto a lo que es una novela tradicional, histórica, de política, de romance, porque están escritas de tal manera que atrapan al lector. Claro. Y no todas se parecen, pese a que muestren casos terribles. Cada escritor tiene su modo de enganchar al lector. Claro, cada uno tiene su estilo propio. Unos son muy literarios y sí, después son policiales. Entonces esto no es que va todo muy serio o linealmente querer contándote algo que es como noticioso, sino que se entienda, que se narre la historia bien. Exactamente. Así que, bueno, ya vamos finalizando este capítulo. Así que muchas gracias, Carolina. No, gracias a ti por invitarme. Y esperamos verte sí o sí en otro capítulo. Voy a buscar algún temita para sorprenderte. Así que, perfecto, lo estaré esperando. Así que muchas gracias y nos vemos pronto en otro capítulo de Libros y Más.